Hubo un tiempo en que no había ley o estándares prevalecientes en Israel. Todos hacían lo correcto ante sus propios ojos. No había ninguna ley ni dirección. Cada quien hacía lo que le parecía. Y esto fue algo desastroso, hermanos y hermanas. Hoy en día, en los últimos tiempos, nos parecemos a esos tiempos en muchas áreas de nuestras vidas, en muchas áreas de nuestra cultura. Si a esto le añadimos la pandemia nacional, violencia en el mundo, todos los disturbios políticos, vemos las situaciones aún más complicadas. Estos son días imposibles, pero alabado sea Dios, alabado sea el nombre de nuestro Creador. Servimos al Dios de lo imposible. Dios utiliza a los individuos más insignificantes para alcanzar los logros más imposibles. A lo largo de la historia, Dios siempre ha elegido a las personas más insignificantes para hacer cosas asombrosas y así demostrar que todo lo que necesita es un corazón dispuesto y rendido a Él. Incluso nuestro Redentor, Jesucristo, proviene de un linaje insignificante lleno de personas poco insignificantes. El linaje de Jesús a lo largo de la historia contiene personas muy insignificantes, personas que el mundo no habría reconocido como dignas del linaje de Jesús. La historia está llena de gente insignificante que se ha levantado para hacer hazañas increíbles e históricas. Dios está buscando personas insignificantes que trabajen para lograr hazañas extraordinarias y ganar batallas imposibles. Ha habido movimientos extraordinarios de Dios durante épocas muy difíciles de la historia. Incluso cuando el pecado estaba creciendo, Dios se movió. Los años 60 en los Estados Unidos son un ejemplo excelente. Inglaterra en 1738 es otro ejemplo con John Wesley, una opción poco probable para traer un avivamiento a Inglaterra. Hoy existe debido a lo que Dios hizo a través de John Wesley en Inglaterra. Dios ha utilizado pequeñas iglesias para traer los mayores avivamientos a los Estados Unidos. No necesitas iglesias grandes, personas famosas o todos los medios de comunicación y tecnologías que tenemos hoy en día para lograr, hermanos y hermanas, cosas increíbles para Dios. Dios ha utilizado la conversión de personas enemigas del cristianismo para hacer avanzar la fe a través de sus conversiones milagrosas. Tal como Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, antes de que Pablo se convirtiera, era el mayor enemigo de los cristianos en la tierra, pero fue a Pablo a quien Dios eligió para llevar el evangelio al resto del mundo. Si rastreamos los pasos de Dios a lo largo de la historia, podemos ver lo que Él podría hacer en nuestro tiempo. Vivimos en tiempos imposibles y Dios está con su pueblo. Y Dios está buscando candidatos poco significantes para lograr movimientos enormes del Espíritu. Dios sigue siendo Dios. Todavía usa temporadas como esta para lograr sus más grandes misiones de rescate, derramamiento y milagros para su pueblo. Dios está buscando, queridos amigos, personas en todos los ámbitos de la vida que se atrevan a hacer lo imposible.
¿Estás dispuesto, hermano, a ser usado por Dios? No hay nada de ti tan insignificante ser, que te haga ser eliminado de la posibilidad de que Dios te use. No puedes eliminarte de su selección soberana. Cuanto más improbable seas, mayor será la posibilidad de que Dios tenga sus ojos en ti. El Dios de lo imposible está hoy en casa y está buscando lo insignificante en un tiempo difícil para lograr ¿qué? Para lograr hazañas imposibles para su reino. A menudo nos encontramos deteniéndonos en nuestro crecimiento espiritual simplemente porque los retos que hay por delante lucen imposibles. Estas frustraciones no son nuevas. ¿Crees que hay ríos que no se pueden cruzar y montañas que no puedes tú atravesar? Dios se especializa en lo imposible. Él hace cosas que nadie puede hacer. Si no se encuentra en esa situación, tarde o temprano lo estará. Si algunas cosas le parecen difíciles hoy, espere un poco y aún se pondrán imposibles. Esos son los ríos que no se pueden cruzar, montañas que no se pueden atravesar y circunstancias imposibles que no son comunes a todas. ¿Cómo las manejas? ¿De dónde obtiene la fe para enfrentarse a ellas? Hermanos y hermanas, en Jeremías capítulo 32 y en el Evangelio de Lucas, el profeta Jeremías escribió: Oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Jeremías 32, versículo 17. Se da cuenta que lo que usted llama imposibilidades puede ser sobrepuesto porque Dios dice que nada es difícil o imposible para Él. Nada. Jeremías es el segundo versículo. Jeremías 32, 27. Es el segundo versículo que quiero enfatizar. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Y ahora, mire en Lucas capítulo 1, versículo 37. Quisiera que conectara estos pasajes de Jeremías con el mensaje de Lucas. Estas palabras son la respuesta a la pregunta de María acerca de su concepción. El ángel Gabriel se le apareció y le dice: vas a dar a luz al Hijo de Dios. Ella pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Es eso posible? Recuerda la respuesta, hermano, que le dio el ángel. Es la misma que leemos en Jeremías, porque para Dios no hay nada imposible. Para hacer la declaración más práctica, la palabra nada puede ser reemplazada con su situación. Cualquiera que sea, no es un imposible para Dios. En Lucas 18, 27, Jesucristo dice: lo que es imposible para los seres humanos es posible para ¿quién? Para Dios. Cierre sus ojos por un momento. Quiero que piense en aquello que parece imposible. ¿Ha visto y ha leído esas 4 promesas de Dios? Todas dicen lo mismo. Nada es imposible para Dios. Eso incluye su río, su montaña y cualquier imposible. Le gustaría pedirle al Señor que tome en sus manos ese imposible y dejarlo allí en fe sin duda. Por favor, hágalo ahora mismo. Ahora, en Juan 6 encontramos no solamente un evento familiar, sino un evento único para varias razones. Primeramente, es el único milagro mencionado en los 4 evangelios, de manera que parece que fue
muy importante para los escritores y para el mismo Señor Jesús. En segundo lugar, es un milagro absoluto. Esto quiere decir que no es algo natural, que fuera alterado ligeramente en una pesa de medir. De hecho, escogí este milagro porque luce tan imposible. En Juan 6 comienza con estas palabras que son muy importantes para este momento. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea. Cuando usted lea estas palabras en su Biblia, pregúntese, ¿después de qué? El reencuentro de Juan de este milagro es precedido por otros 5 capítulos. Y si de pronto llega esta historia, es como si comenzara una novela o una novela a la mitad. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿después de qué cosas? Jesús había escogido a sus discípulos y los había enviado a ministrar. De acuerdo a Mateo, ellos habían ido por las aldeas y proclamado el evangelio del reino de Dios. El mensaje de arrepentimiento ahora regresaban a Jesús rendidos de cansancio. Habían predicado en cada rincón. Físicamente estaban exhaustos y emocionalmente abrumados. Y el Señor deseaba estar a solas con ellos y descansar. Es importante para todos nosotros. Y el Señor Jesús es una ilustración de ello. Que tengamos tiempos de refrigerio en nuestro trabajo. Él quería proveer a sus esforzados obreros la oportunidad de alejarse de la multitud y de descansar. Después Jesús cruzó al otro lado del mar, como también el mar de Tiberia. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que había cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos, según Juan capítulo 6, versículos 1 a 3. Imagínese la escena. Jesús y sus 12 discípulos están solos en ese monte. Estaban allí para conservar y descansar. Entonces leemos Juan 6, 5. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Jesús alzó sus ojos y vio una gran multitud que se acercaba. Juan 6, 5. De acuerdo al versículo 10, el número de la misma era de 5,000, sin contar las mujeres y niños. Los discípulos no conocían a nadie por allí y tampoco sabían de algún lugar que les supliera alimentos. Era una situación imposible. Pero así lo quiso Jesús, porque los discípulos eran como usted y como yo. Oh no, Señor, ¿qué podemos hacer ahora? Y nosotros, como los discípulos, también lo vemos así. Pero Jesús lo vio como la oportunidad perfecta para un milagro de primera clase. Él les había explicado que Él era el Hijo de Dios, Dios encarnado. Ellos habían aprendido la teoría ya en el campamento de entrenamiento. Ahora era la oportunidad para que lo vieran en acción. Era el momento para que la teoría se reemplazara por la realidad. Por eso les dio la prueba. El primero que tomó el examen fue Felipe. Se menciona su nombre en el versículo 5. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente?